Daniel era el tipo de hombre que medía su valor en lo que producía. No era algo que hubiera decidido conscientemente. Lo había absorbido desde niño, en una casa donde el éxito era la única moneda que se valoraba. Su padre era empresario. Su abuelo también. El mensaje implícito en cada conversación familiar era el mismo: los hombres de esta familia no fracasan. A los 41 años, Daniel había construido la vida que se suponía. Una empresa propia con 30 empleados, una casa en un buen barrio, un carro que decía llegué en viajes de negocios, reuniones importantes, el tipo de agenda que hace sentir que uno importa. Por fuera todo era éxito. Por dentro Daniel llevaba meses sin dormir bien. El negocio había empezado a tambalearse 2 años atrás. No de golpe, sino de esa manera lenta y silenciosa que tienen las cosas cuando se empiezan a caer. Un cliente grande que se fue, luego otro, decisiones que no resultaron como esperaba, deudas que lo despertaban a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Daniel no le dijo nada a nadie, ni a su esposa, ni a su socio, ni a su padre, especialmente no a su padre, porque en su cabeza, admitir que las cosas no iban bien, era admitir que él había fallado. Y eso era lo único que no podía permitirse. Siguió apareciendo en reuniones con la misma seguridad de siempre. Siguió publicando en redes sociales los viajes y los logros. Siguió siendo Daniel el exitoso para todos los que lo rodeaban, mientras por dentro se iba apagando poco a poco. El día que todo colapsó fue un lunes de marzo. Llegó a la oficina y encontró una notificación legal que no podía ignorar más. Esa tarde tuvo que sentarse frente a sus 30 empleados y decirles algo que nunca pensó que diría: que la empresa cerraba. Kulos manejó a su casa en silencio. Entró, se sentó en el piso de la cocina y se quedó ahí sin moverse durante 1 hora. No lloraba, no pensaba, solo estaba ahí, como alguien que acaba de recibir un golpe tan fuerte que el cuerpo todavía no procesó el dolor. Su esposa lo encontró así. Se sentó a su lado en el piso sin decir nada. Y ese silencio acompañado, fue lo primero que lo hizo sentir algo. Las semanas siguientes fueron las más duras de su vida. Tuvo que decirle a su padre lo que había pasado. Esa conversación le costó más que cualquier otra cosa. Tuvo que vender el carro. Tuvo que llamar a cada uno de sus empleados para hablar con ellos de forma personal. Tuvo que desmantelar pieza por pieza todo lo que había construido durante 15 años. Y en medio de todo eso, sin buscarlo, terminó en una conversación que cambió algo en él. Un amigo de la infancia lo llamó de la nada. Había escuchado lo que pasó. No llamó para preguntar detalles. Llamó para invitarlo a tomar un café. Se encontraron en un café pequeño un jueves por la tarde. Su amigo se llamaba Andrés. De niños habían sido inseparables. Andrés le preguntó cómo estaba de verdad. No el cómo estás de protocolo, en el de verdad. Daniel no supo qué responder. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Y cuando intentó responder, se le quebró la voz. Por primera vez en meses frente a alguien, Daniel soltó lo que cargaba. Andrés lo escuchó sin interrumpir. Al final le dijo algo que Daniel no esperaba. Le dijo que él había pasado por algo parecido 5 años atrás, que había perdido todo también, y que en ese momento lo único que lo había sostenido era algo en lo que Daniel no creía del todo. Pero Andrés le pedía que al menos considerara. Le habló de Dios. No de manera religiosa ni de manera que sonara a sermón. Le habló de manera personal. Le dijo que había llegado a un punto donde no le quedaba nada, y que fue ahí donde entendió que había estado construyendo su identidad sobre cosas que se podían perder, y que Dios le había enseñado a construirla sobre algo que no. Daniel no se convirtió esa tarde en el café, pero algo se movió en él y a una pregunta que no podía dejar de hacer. Si todo lo que soy se cayó con la empresa, entonces ¿quién soy yo en realidad? Empezó a ir, primero por curiosidad intelectual, como quien investiga algo sin querer admitir que le importa. Luego, con más honestidad, llegó a un versículo en Romanos que se le quedó pegado de una manera que no supo explicar. Romanos las 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No decía que todas las cosas son buenas, decía que todas las cosas ayudan a bien. Que incluso lo que se rompe, lo que se pierde, el fracaso más doloroso, puede ser usado para algo que todavía no puedes ver. Daniel leyó ese versículo y pensó en sus 30 empleados, en las conversaciones que tuvo con cada uno de ellos, en cómo varios le habían dicho que esa llamada personal había significado mucho, en cómo uno de ellos, una chica joven llamada Sofía, le había dicho que esa conversación la había inspirado a empezar su propio negocio, y que si la empresa no hubiera cerrado, ella nunca hubiera dado ese paso. Todas las cosas ayudan a bien, incluso las que duelen. Daniel hoy tiene 43 años, no tiene la empresa grande, tiene algo mucho más pequeño, un negocio de consultoría que maneja solo. Sin empleados, sin la presión de sostener a 30 familias, gana menos que antes, y dice que duerme mejor que en toda su vida adulta.
Su relación con su padre cambió también. Tuvieron una conversación larga y difícil donde Daniel le dijo cosas que nunca había podido decirle. Y su padre, para sorpresa de Daniel, le respondió con algo que tampoco esperaba escuchar. Le dijo que él también había fracasado una vez. Dos hombres de la misma familia, descubriendo al mismo tiempo que se habían pasado décadas escondiéndose la misma verdad. Daniel dice que perder la empresa fue lo peor que le pasó en la vida, ni también lo mejor, porque lo obligó a preguntarse quién era cuando ya no tenía nada que mostrar. Y la respuesta que encontró era mucho más sólida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. En sí esta historia te habló. Compártela con alguien que esté en medio de un fracaso y no pueda ver todavía para qué sirve. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete a Fe Consciente. Nos vemos en el próximo episodio.